Saludos amigos, Manolo Almeida, un servidor. Hoy, lunes, comenzando la semana, pues precisamente Equino Musical Internacional hoy tiene un programa especial. Es un programa donde vamos a estar tocando este tema que es bien importante, porque ahí es donde los caballos tienen calidad de vida e inclusive longevidad. Estamos hablando de que con una buena doma, ese caballo no hay que hacerle, no hay que sacrificar muchas cosas en particular y convertimos ese caballo en un caballo de silla. ¿Qué es un caballo de silla? Esa definición viene ahorita. Me estará acompañando en el programa de hoy el doctor Santiago Tobón Estrada, el domador y criador César Estrada desde Colombia. También me estará acompañando la señora Laura Pietro y los productos Lucky Horse, pero hablando de su experiencia en la Asociación Ecuestre en Puerto Rico, porque no todas las asociaciones, aparentemente y alegadamente, pues tienen situaciones que no son positivas para los asociados, y en el caso de ella creo que es distinto, no sé, la vamos a escuchar en el programa, en la parte final del mismo. Pero este tema es importante. Nosotros llegamos a ustedes gracias a nuestros auspiciadores, Lucky Horse, licenciado Edgardo Mangual y Lago Transport LLC. También posiblemente va a estar entrando don Alberto, precisamente de esta firma de transporte de animales de Puerto Rico a Estados Unidos a Puerto Rico. Lo estamos recomendando. Ellos tienen siempre como principio el bienestar del caballo y en esa transportación lo tratan súper bien. Saludamos a nuestros amigos no solamente locales en Puerto Rico, el 100 por 35, todos los pueblos, y siempre doy un saludo especial a una ciudad, que es la ciudad de Isabela, ciudad hermosa, bellas playas, gente buena, unos paisajes, pero mi mentor Frankie Bibiloni, que en paz descanse, yo le hice ese compromiso de saludarlo, esa gran ciudad. Allí saludo a su viuda Nuria, le enviamos un fuerte abrazo, una maestra de muchos, Judith, Robertito, su hijo, Fermín Figueroa, un hermano, un caballista, un gran ser humano y un gran puertorriqueño, así que quedan saludados. Pero hay que brincar el charco porque con este asunto, aunque este es un programa radial, pues con las redes sociales nos envolvemos, hacemos unos ajustes por aquí, alguna vez usted se ríe muchísimo, que yo le digo, no se crean, cuando tengo este cable me puedo electrocutar. Bueno, no va a pasar. Pero llegamos más lejos. Entonces, pues allá queremos enviarle un saludo definitivamente a nuestros hermanos colombianos, peruanos, panameños, ecuatorianos, mexicanos y aquellos latinoamericanos que están en los Estados Unidos, que son caballistas, y por supuesto en Europa, que hemos cruzado frontera también, hemos llegado a España, a diferentes lugares, por decir, estamos hablando de Tenerife, estamos hablando de Galicia, entonces en Italia también hemos llegado allá, y a través de este asunto en particular de las redes sociales, nos hemos abierto más horizontes, así que son bienvenidos y puede entrar a la página, puede enviarme inclusive a mi correo electrónico, sugerirme algunos temas. Mi correo electrónico es sencillo, mire, mi apellido, almeida.manolo@gmail.com, almeida.manolo@gmail.com. Mi teléfono 787-604-0229 como teléfono y como por WhatsApp me puede enviar mensajes y con mucho gusto pues podemos compartir con ustedes. Si usted es amante del equino, usted practica algún deporte en particular con ellos, quiere que toquemos el tema, déjenmelo saber porque aquí lo vamos variando todo, pero aquí lo importante es la salud veterinaria, la alimentación de nuestros ejemplares, la doma, el herraje y todo lo demás, porque sí es importante. Pero ahora queremos que sea un programa más abarcador, porque el tema del caballo es bien abarcador. Muchas personas dicen, Manolo, yo lo trataría como una mascota, pero es difícil, es muy pesado. Pero mire, se le tiene el mismo cariño, aunque no lo pueda coger al hombre, tiene el mismo cariño. Pero vamos a tratarlo con dignidad. Piense que según a usted le gusta que le traten, no solamente a las personas que debemos tratar igual, también con nuestros ejemplares, con nuestras mascotas. Así que el programa de hoy yo espero que sea de mucho entretenimiento para ustedes. Allá en el control el señor Harry Hernández, nuestro técnico.
me estará dando la señal dentro de un ratito para cuando usted me vea con el cable, vamos a subir a la radio. Ah, que también lo escuchan por internet, pues seguro, www.radiopaz810.com. De esa forma también nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar. Y señores, sé que le pido encarecidamente a todos los participantes de las diferentes disciplinas que sean parte de este programa, porque este programa lo queremos llevar a todo nivel, a lo largo y ancho de Puerto Rico y del universo. Nosotros nos preocupamos muchísimo, sobre todo las personas que participan con este servidor aquí, tanto el doctor Santiago Tobón como Laura Pietri, como el domador don César Estrada. Siempre estamos preocupados por el ejemplar, el caballo, el equino. Y podemos tocar todos los temas relacionados a él, pero los procesos, cómo se llevan a cabo, la doma definitivamente esto ha cambiado muchísimo y para mejorar, a que nuestros ejemplares tengan pues una buena calidad de vida y a la misma vez puedan que no sufran, porque hay manera y hay forma. Y me preguntan por aquí, Manolo, ¿qué es un caballo de silla? Como le dije ahorita, vamos a hablar ahorita, pero sí le quiero adelantar. El caballo de silla es aquel que la persona que lo doma, pues lo debe preparar de tal forma que lo pueda montar el que va a participar, si es que es de alguna competencia, como también para el dueño, los familiares, que el caballo tenga esa nobleza. ¿Por qué? Porque lo hemos tratado noblemente y la va a tener, y la va a tener. Así que es verdad que hay temperamento en los ejemplares como en los seres humanos, pero con respeto, con cariño, con seguridad, si usted le da eso, va a tener una mejor doma y va a ser posiblemente ese caballo de silla. Así que estoy loco de que ya mismo comience el programa para darle color, porque este tema es básico, es elemental, no importa para qué raza, no importa para qué modalidad que usted lo vaya a utilizar. Y también, pues le mencionaba ahorita de que estamos planificando un programa desde Brasil, a través del Zoom, por supuesto, el Facebook Live, de una gran hacienda que hay allá, que preparan mulas, y esas mulas pues la utilizan luego que hacen su doma y todo, pues en competencia, por decir, rodeo. En Colombia se preparan y aparte de utilizarse para cabalgar, que son bien cómodas, pues también la estamos viendo en modalidades y disciplinas que compiten los caballos, por decirlo, a paso. Y por supuesto es un ejemplar de trabajo para esos campos bien como decimos en Trujillo Alto, bien adentro de ese país, para el recogido de café, bajar esos sacos del café, etcétera. Es un animal bien interesante y muy necesario. Del África, precisamente, hablamos sobre estos ejemplares y tienen un valor inclusive tan grande que los mismos africanos, pues para usted obtener una mula, pues tiene que dar dos vacas. ¿Ok? Las vacas son alimentos, ¿verdad? Se comen. Pues ellos tienen que dar para tener una mula. ¿Por qué? Porque la mula es bien versátil, la mula con eso van y buscan el agua, estos sitios difíciles, etcétera. Y es bien, pero bien interesante el tema y bien amplio. Y nosotros simplemente nos encerramos en el caballo, pero estos son primos hermanos del caballo. Recuerde que la mula es el burro con una yegua o la yegua con burro, de ahí surgen las mulas o los mulos. Las mulas pues no se procrean, conocimiento de todo. Y es interesante la ciencia. Inclusive no hace mucho vimos un cruce de una cebra y, y es increíble lo que surgió de ahí. Bien interesante, bien interesante. La clonación es un tema que estamos próximos también a conversar y es un tema delicado por muchas razones, desde el punto de vista cristiano quizás,
Pero sí, hay clonaciones. De eso tenemos una experiencia de un ejemplar colombiano muy querido que llegó a Estados Unidos, llegó a Puerto Rico, fue querido en los años 80 y pico, me refiero a Capuchino. Y conocí a una de sus propietarias, Zarela, con quien muere ese caballo, y le llegaron pues a clonar, y vimos el capuchino clonado, no sé si aún vive, y tenemos pendiente una entrevista con Zarela para saber qué pasó, cuáles fueron los resultados finales. También tengo entendido que otro caballo en Colombia muy conocido en aquel entonces, Terremoto de Manizales, también fue clonado, pero son ejemplares que de hecho no pueden registrarse en una asociación para competir, entre otros, ¿no? Pero uno piensa, pero si es el mismo caballo, pues si se clona, pues hay que ver cuál es la razón principal. Si es simplemente para tener 3 minutos. 3 minutos, ya me indican por aquí que en 3 minutos me subo con el cable. Esto de la clonación es un tema interesante. Vamos a tener unos veterinarios, unos científicos. Próximamente lo voy a estar anunciando. Y como le digo, gracias por sintonizar su programa, Equino Musical Internacional. Quiero agradecerle también al público que nos sintonizó el lunes pasado, un programa especial que hicimos, donde se discutió pues una situación no muy común que supuestamente alegadamente está ocurriendo en la Asociación de la Florida, Paso Fino Association, con uno de sus socios que acaba de anunciar que se retira del mundo de la competencia. Me refiero al señor Vile Denizar. Alcanzamos más de 30,000 personas en ese programa. Eso quiere decir que independientemente del programa se esté viendo o no, el tema llama la atención, y se dijo en esa conversación que de 7,000 y pico de socios, esa entidad lo que tiene son como 1,500, o sea, que ha dado un bajón tremendo. Y pues dieron algunas de las razones por las cuales quizá eso ha surgido, pero sobre todo el testimonio del señor Vile Denizar fue muy contundente, lo escuchamos y lo compartió precisamente con el doctor Tobón, pues porque también vivió una experiencia precisamente en la República de Colombia, como en un momento dado que estaba haciendo unos cursos para juez, y pues en esos conocimientos que se estaban expresando allí, habían cosas que iban en contra de su voluntad y de su forma de ser, y nunca lo terminó y lo explicó. Pero ese tema hay que ampliarlo porque queremos saber un poquito más. Estamos ya a cuestión de un minutito, ¿verdad que sí? Sí, voy enchufando esto para aquí. La Cuaresma es tiempo apropiado para cuidar la catequesis y la oración de los niños y jóvenes que se preparan para la confirmación y a la primera comunión, y para que toda la Iglesia ore por la conversión de los pecadores. Bueno, señores, estamos próximos a subir al programa, así que esperamos que lo puedan disfrutar. Y si quieren preguntar, pueden hacerlo. Llamen al 787-349-82 y con mucho gusto puede ser parte del programa como tal. Vamos a ver por aquí que tengo una llamadita pendiente, a ver qué me confirma. Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa. Buenos días, aquí estamos tratando de conectarnos. Llegó muy pidiéndome el enlace que ya lo había mandado. Y ahora con ustedes, su amigo y caballista, Manolo Almeida. Marcando a 4 tiempos, bailando se menea, Grigori tiene entera, cosa de capela, del pasado reciclamos, dulce sueño. Muy buenos días, Puerto Rico, el universo completo. Nos complacemos en esta mañana, comenzando la semana lunes, con este programa Equino Musical Internacional, llegando mucho más allá del 135 de Puerto Rico, con un tema muy interesante. Precisamente la transmisión radial en este momento que está comenzando, aquellos que subieron ya a las redes, hice el saludo correspondiente,
pero ahora que estamos aquí activados, inclusive vía Zoom, tengo desde Medellín, Colombia, el doctor Santiago Tobón. Les saludo por aquí. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días, Manolo. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece usted? ¿Cómo amanece toda la gente que nos acompaña? Un saludo fraterno y ojalá estén en vacaciones acompañándonos, que estamos en Semana Santa. Bueno, estamos haciendo unos movimientos con los cables, porque de esta forma, pues le escuchamos mejor. ¿Usted me escucha claro? Yo lo oigo perfectamente, Manolo. ¿Usted a mí? Perfecto, te escucho, te escucho. Listo, súper. Bueno, señores, el programa de hoy es un programa que realmente lo queremos hacer con mucho cariño, respeto y profesionalismo. Para este tema hoy, ya por aquí me acompaña el doctor Santiago Tobón y ese gran amigo, domador, criador y tío de Santiago, es el amigo César Estrada, que lo tengo por aquí con un sombrero, que yo quiero uno de esos, Buenos días, César. Bueno, buenos días, Manolo, con mucho gusto. ¿Me das el número de tu cabeza? Te lo mando. Sombrero aguadeño. Bueno, tengo un pequeño inconveniente en el audio, lo estamos ajustando. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto, perfecto. El tema de hoy es un tema que para muchos es tabú. Es tabú hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque es un asunto de siempre para los amantes del equino, la doma en sus ejemplares. Esa doma en el transcurso de los años y durante el tiempo, ¿verdad? Ha ido cambiando, modificándose por diferentes razones, sobre todo sobre evitar el maltrato de los ejemplares, de los caballos, ¿verdad? Entonces, esa doma en el pasado, antes de entrar en detalles, se domaba un caballo y lo podía montar ese montador que lo competía, si es que lo competía, el dueño del caballo, los hijos, los jueces, inclusive en competencia, y a eso se conoció como el caballo de silla, cuando hablamos de la doma. Hay muchos detalles en la doma que nos va a explicar don César y Santiago sobre asuntos que ya no se hacen, como cuando hablamos de quebrar el caballo, cuál era la razón, porque hoy en día no, ¿qué más conseguimos? Bueno, pues vamos a empezar con una introducción con Santiago Tobón. Cuando yo digo la doma, caballo de silla. ¿Qué es un caballo de silla, Santiago? Muy buenos días, Manolo, nuevamente, y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Manolo, entendemos por un caballo de silla que es aquel caballo que cualquier persona que tenga un conocimiento, al menos básico, de la monta y de la equitación, pues lo pueda llevar. Que sea un caballo que responda de forma adecuada a los comandos y en las actividades en las que se le solicita algún tipo de desempeño, ¿cierto? Es un caballo que cumple, no necesariamente tiene que ser un caballo sin brío, que mucha gente asocia con que el caballo con brío es el que es únicamente para montar a determinado grupo de personas. No, un caballo con brío es un caballo que en ese temperamento alegre, dispuesto, echado para adelante, es capaz de o permite que cualquier jinete lo monte. Y es un tema... Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Todo bien, afortunadamente. Muchas gracias por acompañarnos. Y ese punto definitivamente es el que ha sido, digamos, como un argumento de defensa ante las malas preparaciones de algunos ejemplares. Y es que pues no puede montar el caballo sino una determinada persona. Y eso habla de un proceso de enseñanza o una falta de método en el entrenamiento de un caballo, o habla también de que de pronto pueden haber elementos, hablo de dueño o amigos del dueño y demás, que no saben nada de montar a caballo y pretenden subirse en un caballo y exigirle ciertas cosas.
En ese escenario tan triste, sí cabría decir que toca, digamos, no permitir que se suban, porque el caballo puede estar entrenado de silla, pero aquellos que no saben montar, pues no deberían proceder a montarse. Había una frase de un amigo de Ruiz César Pandolfo que lo dijo muy bien. Es que para montar a caballo primero hay que aprender a montar a caballo, no es ir y sentarse como quien se sienta en una silla en la casa. No, realmente hay obviamente unos conceptos, al menos básicos, por lo menos, para empezar a montar a caballo. Ya veo. Bueno, comenzando ya el tema formalmente y saludando a Laura, que está por aquí con nosotros. Don César Estrada, un conocedor, un domador, un criador, que nos enseñó precisamente por ahí un potrillo o una potranquita. Una potranquita que cree que yo soy la mamá porque nació sin el reflejo de succión. Entonces ha habido que alimentarla estos 5 días con tetero. Y véala, aquí no me desampara. Qué bien, qué bien. Ajá. Bueno, don César, el proceso de la doma de un ejemplar. Vamos a hablar de hace 10 años atrás versus hoy en día, por no decir 20. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas se mantienen? ¿Y cuál es la razón de ser de que los caballos ya hoy en día no lo monta prácticamente nadie, excepto el montador, si es para competencia? Que inclusive, vamos a mencionar ahorita, que también existe el caballo habilitado, que es algo distinto y es algo que para mí afecta a la feria, a la competencia, inclusive al juzgamiento. Pero vamos a hablar de la doma básica, la que usted trabaja. ¿Cómo se comienza? Perdón, Manolo, antes de que mi tío intervenga, sí. Yo sí quiero, porque es que a ese ritmo, Manolo, tratando así a mi tío, lo vamos a aburrir. Cada que sale al programa, hablamos de información de antaño, de información vieja. Usted siempre me lo pone por allá en la parte posterior, como si fuera muy mayor. Hombre, pero siquiera que conocemos el caballo desde hace tanto tiempo y si hemos visto los cambios que pide Manolo que le contemos. Pero primero quería complementar y hablar de lo que Manolo decía, un caballo de silla. Un caballo de silla es simplemente un caballo natural, relajado, manejable, obediente y confiable para cualquier persona. El problema es ese, de ahí radica todo, que yo creo que es por la parte comercial. Por la parte comercial nos olvidamos del caballo de silla y queremos es ver en el circo para lograr un precio exorbitante. Y lo que dice Manolo, anteriormente había más obligación de mostrar un buen arreglo. Y hoy, ¿por qué? Porque era muy poquito el porcentaje de caballos que les picaban la cola. Hoy en día nos damos cuenta que le pican la cola para poder mostrar un caballo habilitado sin que proteste. Entonces es más fácil mostrarlo como un robot, no de silla, no natural, un caballo forzado por todos los lados. Uno ve adiestrar un caballo y es impresionante cómo le amarran la cola, le tapan la cola con una cosa espantosa ahí de cuero, le vendan la cola, le ponen elásticos, le ponen collares. Entonces, por todos los lados le estamos produciendo dolor a esos caballos. Además con el gusto de muchos jueces, de muchos que empezaron en un momento dado a decir que el caballo más veloz era el mejor, entonces se inventaron la forma de, fuera de la picada de la cola, de acelerar el caballo. ¿Cómo lo hacen? Montándole la silla en la cruz. ¿Qué le pasa en la silla en la cruz? Le están obstaculizando el movimiento de su escápula, de su espalda. ¿Y qué pasa? En esa incomodidad el caballo tiene que acortar el tranco. Y si acorta el tranco, tiene que caminar más rápido. Si uno lleva a un niño en hombros y el niño se va a caer, se va hacia adelante, vos tenés que dar unos pasos más rápidos para tratar de equilibrar otra vez. Entonces es lo que está pasando. Y no hay una entidad. Yo hablo con muchos veterinarios. Ahora hay uno muy
muy interesado en que esto se arregle, que es el decano de la Universidad Remington, que sí se le está causando un caballo a corto plazo, no es ni siquiera a largo plazo, que es lo que hablamos con Santiago también, que es la bursitis y la ¿cómo es? Artrosis. Sí. Artrosis, entonces es un dolor permanente que tiene el caballo. Y la gente no se da cuenta que es incomodidad, no es rapidez, ahí no hay naturalidad. Los caballos de antes los veías, Manolo, en una pista y los veías orejeando con mucha más alegría que ahora, a pesar de que también se usaban embocaduras fuertes, pero no con esa tensión y con esa fuerza como las ve uno que la utilizan ahora. Uno ve un caballo de ahora y yo los veo como un robot, como un muñequito de cuerda. Mire la forma de montar de algunos jinetes que van tirados hacia adelante, cambiándole el centro de gravedad al caballo como nos da la gana. Eso, mira, la equitación es universal, Manolo. Nosotros no podemos hacer cambios sin argumentos y sin un soporte científico. Y aquí no, mira, Manolo, lo que estabas diciendo de la quiebra pregunta a uno que para qué es, que para aflojar, pero ¿aflojar qué? Si es que el caballo no nace con nada duro. Si, oímos el ejemplo cada momento que el caballo siente una mosca en su pelo, inmediatamente voltea el cuello hasta la anca. Entonces, ¿qué es lo que le queremos aflojar? Entonces, lo que pasa es que es increíble, porque ahora con tanta información es simplemente falta de investigar un poquito, y está por todos los lados la información, está en internet, está en libros, está en lo que quiera. Nos muestran cómo es de fácil domar un caballo sin todas esas obligaciones. Simplemente podrían ver, yo les propongo que vean los videos de Parelli y de los mejores que yo conozco hasta el momento es Manuel Campos, un campesino, un hombre de campo de México. Simplemente ve esos videos y sin mucho sentido común aprende a adiestrar un caballo. Entonces, yo creo que ese es el cambio. Uno de los videos, ahorita hay una en Instagram y en Facebook, hay una página de un muchacho, Diego Villarreal, que se llama Enciclopedia Equina, y ahí están montando videos de los años 80 hacia acá, y ahí se ve la diferencia muy grande. Entonces, ahorita ven un caballo galopando, y que el galope se acabó, y no se dan cuenta que es precisamente, le mochamos, le amputamos esa fortaleza de los posteriores, y con un tipo de 80 kilos que está montado en la cruz, el caballo le da miedo caer en sus anteriores. Entonces no vamos a tener un galope como estábamos acostumbrados a verlo, remetiendo las patas. Además, Manolo, he visto competencias donde el caballo trata de impulsarse correctamente metiendo los posteriores bajo el vientre, y he visto sacarlos o no tenerlos en cuenta en los primeros lugares, dice el mismo juez ha dicho, es que ese caballo es muy remetido de posteriores. Entonces estamos equivocados, y yo creo que no hay mucho conocimiento de muchos jueces. Hay algunos buenos, pero muchos jueces. Aquí, después de que se murió el doctor José Joaquín Quintero y el doctor Gaitán, es muy escaso el juez que sabe a profundidad el caballo. Don César, cuando hablamos del principio de la doma, vamos a hablar con lo más esencial, con lo básico. Número 1, ¿a qué edad se puede considerar ejemplar para el proceso de doma? Vamos a comenzar por ahí, y cuáles son los pasos a seguir. Muy bien, Manolo. Ese es el principal paso, que haya una madurez física y mental. Y un potro de 28 o 30 meses no puede estar maduro mentalmente ni físicamente. Hemos visto que el promedio, y hay huesos que todavía a los 40 meses están cerrando el núcleo de crecimiento. Entonces, la edad, pienso yo, que mínimo 36 meses, 3 años, y ya lo han dicho muchos montadores de acá, de la vieja data.
Juan Gonzalo Franco. En una entrevista en Fedequinas lo dijo, y la gente lo va dejando pasar. Bueno, esa es la edad en que ya empiezan más o menos caballos aplicados y aprender. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Los cimientos de cualquier edificio, ¿cierto? Hay un alemán que lo pone como un árbol. La raíz para que ese árbol quede bien plantado es la relajación. Si no encontramos la relajación, no podemos hacer nada, no nos entiende nada el caballo, no aprende nada. Es como un niño en un aula de clase. Si no le buscamos la relajación, no nos aprende. Y poco a poco, y no nos podemos saltar ninguna etapa. Hay una escala de adiestramiento que son 5 pasos. A mí me gusta más este alemán porque lo pone en 10 pasos, lo pone paso a paso. Después de la relajación viene la regularidad, que el caballo empieza a caminar regularmente. Es una cosa que se le va enseñando en un torno a manejar los movimientos del caballo, no el caballo a hacer lo que le da la gana. Entonces ahí se va disciplinando. Luego de la regularidad, buscar la libertad del caballo, ¿cierto? Que camine con libertad. Primero hay que buscar la tranquilidad del caballo y que las cosas que haga las haga con gusto, que todo lo que uno le pida lo haga con gusto. Por eso es una de las cosas esenciales siempre pensar en trabajar el caballo en el tiempo de él y no en el de nosotros. No hay método estricto, Manolo, está bien. Sí. Yo digo que lo llamo doma natural, sí, pero se puede llamar como sea, el todo bienvenido, la que sea sin violencia. En fin, le cuento las otras. Después de que el caballo camina en libertad, sigue el contacto con las ayudas, empezar desde el piso no montados, empezar a girar el caballo, a enseñarle a girar la grupa, los hombros, una cantidad de cosas que no es sino sentido común y observación en el caballo. El caballo nos va enseñando a nosotros cuáles son sus dificultades, si no es capaz de mover un hombro más que el otro, en fin, todo nos lo va mostrando y desde el piso es más fácil verlo y es más fácil para el caballo ir aprendiendo. Después sigue la rectitud. ¿Qué es la rectitud? Que vamos a tener un caballo que va a caminar derecho hasta que no lo veamos pisando con sus posteriores detrás de la huella de los anteriores. No tenemos una rectitud en un caballo. Entonces, mire, son muchísimas las cosas que pasamos, las obviamos, y es ahí donde encontramos los errores después de que ya están disquedomados. César. Porque, señor. Justamente lo que vos estás diciendo lo dice muy bien Parelli en el inicio de los videos. Él dice que de las cosas pequeñas que hagamos bien hechas van a terminar obteniéndose los movimientos, los fancy movements, llama él, pero son los movimientos más vistosos, más compuestos, más lo que la gente realmente dice, uy, ¿cómo llegó allá? Y es eso justamente lo que está diciendo César, es ese niño que adecuadamente hace su preescolar, su primaria, su bachillerato, hace después la universidad y alguna maestría, etcétera. Ese es el procedimiento, paso a paso, como justamente lo está proponiendo César, y es lo que no hacemos, porque pretendemos hacer una doma que en 4 o 6 meses ya tenemos que saber qué caballo hay allí. Entonces es como el estudiante vago que no hizo el bachillerato juicioso, sino que lo llevamos a la nocturna y lo queremos graduar rápidamente. Entonces, en el caballo eso no es válido. Necesitamos ser metódicos, organizados y serios para lograr todo el proceso que está comentando pues César. Ese es uno de los problemas que existe derivado justamente de 2 cosas. El ego del dueño, de ver qué caballo tiene, y adicionalmente del desconocimiento de quien enseña. Entonces lo hacen de manera rápida, en vez de decirle al dueño que es quien acelera, mire, si usted quiere rápido, yo no hago rápido. Hágame el favor, tomémonos el tiempo o yo no soy la persona adecuada para entrenar su caballo. Debería ser
la actitud de un montador o de un entrenador profesional. Si a mí me dicen, Santiago, érreme este caballo en 15 minutos, inmediatamente le digo, yo no soy la persona que usted necesita, porque esa no es mi forma de proceder. Entonces uno desde la parte técnica y ética tiene que poner un límite muy claro para que no comprometamos el bienestar del caballo ni los resultados esperados de la labor. Qué pena es esa la interrupción. No, tranquilo, tranquilo. Y una de las cosas de la que te faltó ahí, la coherencia que es fundamental en la doma. Entonces, mire, esta doma de este alemán, él lo dice que toda doma, cualquiera que sea, la que cualquiera quiera escoger, debe ser los 2 años de doma básica, 2 años. Imagínese usted, ayer me llegó una foto de un caballo que ganó ahora en el Spectrum, un potrico, el dueño y el montador parados, porque yo creo que la potranquita ya no era capaz con el montador aguantar para la foto con la cinta, porque la potranquita se veía un animalito de 300 kilos y el señor, el jinete era por ahí de unos 90 o 100 kilos. Impresionante, pues, un animal que ganó de 25 a 30 y no sé qué meses, de 25 a 32 o a 36, en fin. Es impresionante. De 32 a 48, César. No. En el Spectrum es de 25 a 30 ya. y pico. Yo estaba pensando, era justamente que la situación en Manizales fue similar. Yo vi 2 o 3 videos y con cinta colgada y todo el animalito, varios, y animales con movimientos asimétricos, incómodos, levantados de cabeza, en unos apoyos incoherentes, en unos trancos completamente irregulares. Y una de las cosas fundamentales que dice el reglamento es: animales cojos o fuera de modalidad no deben ser retirados de competencia, y les ponen la cinta. Sí. Bueno, Manolo, una de las cosas también que pues no la hacían anteriormente, pero ahora todavía nos la ponen más fácil. Es un trabajo del suelo, pero uno le dice a uno de criollo, a un propietario que vamos a trabajar del suelo, y entiende, no, mi montador trabaja del suelo. Y los ve uno trabajando del suelo, pero cogen un caballo, una persona de un lado a jalarle la cabeza y la otra del otro lado con guantes para poderle hacer duro. Eso no es. El trabajo del suelo es cogerlo primero, descosquillarlo, nunca amarrar un caballo para que pueda aprender. Un caballo cuando ya está amarrado, ese es el primer estrés del caballo, ya se siente, ya ve que le van a hacer algo. Entonces siempre suelto. Primero descosquillarlo y luego empezar a manejarlo con riendas largas, que eso es muy difícil que lo haga un montador que ya está acostumbrado a que le ensillan su caballo, que solamente termina una montada y llega y ya le tiene el palafrenero el otro caballo ensillado, porque ni siquiera se dan cuenta si le aprietan mucho la cincha, porque me ha tocado muchos casos que no se dan cuenta. Entonces, bajar una persona de estas a que empiece a trabajar un trabajo que es monótono y debería ser mínimo mes y medio, 2 meses, depende de cada caballo. Uno no puede decir que un caballo debe ser de tanto tiempo. Uno tiene que trabajar el caballo en el tiempo que esté concentrado, y cuando están potros no supera de 5 a 10 minutos. Y esto no lo entiende mucha gente. Si un propietario de caballos le dices que le van a montar el caballo 10 minutos, ¿y cómo le va a pagar una montada a ese señor? ¿Cómo se la va a ganar así por 10 minutos? Entonces, César, señor. Resumirlo en la frase que vos mismo me la has enseñado, y es que, y lo dicen en los libros, que el tiempo es del caballo, y esa es la típica frase que todo el mundo sabe, pero que nadie aplica. Yo les digo siempre, sin casco no hay caballo. Todo el mundo la dice, pero no la aplican. Es como van a misa, rezan mucho y no aplican cuando salen a la calle las cosas. Entonces, al respecto del tiempo, es que el tiempo es del caballo, y es que si tienes 15 minutos para enseñarle algo al caballo, te va a tomar todo el día. Y si tienes todo el día, te va a tomar 15 minutos, que finalmente nos dice qué nos rinde y qué no nos rinde, es el caballo. Y esto, pues, todo el tema de doma y de manejo, mucho ha sido obviamente acompañando a mi tío en ciertos momentos, y ese es el punto que hay que entender. No es solamente leer y grabar el texto, sino llevarlo a la práctica. Esa es la frase de Monty Roberts. Esa es totalmente cierto. Y otro que nos enseña
Otra frasecita es ¿cómo es? Piensa como tu caballo. Ahí dice, trabaje en el centro del medio intermedio del caballo. Mire, eso de pronto no lo entiende mucha gente. El centro intermedio del caballo es ¿qué? Es el espacio que tiene cada caballo de tolerancia. El caballo, por ejemplo, el caballo fino, por el tanto inbriden, es un caballo que tiene menos espacio de tolerancia. El caballo, un potro de paso fino de 36 meses, que lo trabajes más de 5 a 10 minutos en el inicio, estás perdiendo el año. Te va a dar mucha brega adiestrar ese caballo. No es que diga yo que si lo hacemos así va a ser un caballo mucho más rápido. No, también es una doma de 2 años. Aquí ya hacemos una doma tratamos de hacerla de 8 meses, pero vas a ver, y es un caballo que solamente tiene trabajo de cabeza y boca, no tienen más, no entienden ninguna otra ayuda, no saben cambiar de mano en un 8, una cantidad de cosas. Al pobre caballo criollo le toca muy duro, es el que más duro César, le toca, señor. César, en ese inicio hay un punto que la gente tampoco como que tiene en cuenta, y es que cuando el jinete se sube al dorso del caballo somos un bulto de piedra o de arena montado allí. Él no nos ha sentido, no está acostumbrado a esa carga, y eso requiere unos ejercicios puntuales, claves, para poder reforzar el dorso y que el caballo esté cómodo, entre comillas, con nosotros encima, y logre más adelante en ese proceso poder llegar a ser un caballo redondo y no un caballo adolorido cargando un bulto de papas o de piedras. Claro, ese trabajo se logra, ese resultado se logra del trabajo de riendas largas. Vas atrás, vas con implementos en el caballo que le van de la boca hasta los corvejones, y vas ayudándole a que meta los posteriores para aprender a subir el dorso, y a la vez le vas enseñando a girar, y todo más fácil para el caballo porque no tiene ese peso encima. Entonces va a aprender mucho más rápido. Cuando uno se monta en un caballo que lo ha trabajado 2 meses a riendas largas, el caballo parece arrendado, Manolo. De resto, hay que empezar con mucha tranquilidad y mucha paciencia, y nunca enseñarle a un caballo de una vez pidiéndole que exponga todo su potencial. Y es lo que uno ve a diario. Es increíble que un pobre animal le exijamos eso tan tierno y sin haberle enseñado, y forzándole posiciones de cabeza, y habiéndole amputado esa cola, que también es un balancín con su cabeza, donde necesita en cada movimiento ponerle en X o Y sitio. Y es triste porque si usted va a la federación y pregunta qué pasa con las cojeras de los caballos, te dan una estadística que dicen el 46% de los diagonales presentan cojeras. Eso es lamentable, y yo creo que estamos buscando el ahogado río arriba. Nunca piensan ni advierten por empezarlos rápido o por otro lado. Tratan de buscarlo por la genética y no más, pienso yo. Entonces, debíamos estar investigando hace mucho tiempo a ver qué pasa, y estar haciendo ensayos con caballos más mayores, a ver si se presentan los mismos problemas. Así es, César. El tema es, le devolvemos la responsabilidad de todo lo que sale mal al reproductor. Generalmente incluso al macho, ni siquiera a la hembra. Es que ese caballo los da así. Y no nos paramos a pensar que dentro de ese día a día que hacemos con los caballos, que nos está generando las mismas cojeras, los mismos problemas de comportamiento, el mismo nivel de pérdida de caballos, y surtimos la estadística de fedequinas y simplemente seguimos en las mismas. Vamos con el carro con un ruido y no paramos a revisar qué es lo que le está sonando. Y resulta que hay un aporte genético que hay de varios niveles, pero partamos de la base que la intención es buena cuando hacemos un apareamiento. Y resulta que entonces, si el caballo no gira bien, o es de muchas cojeras, o es de mal temperamento, todo se lo devolvemos a los progenitores, macho o hembra, y no tiene sentido. Yo creo que tenemos un ciclo que yo ni siquiera llamo productivo, ya lo hemos dicho, sino más bien destructivo de caballos.
porque Bueno. es que es muy simpático, Manolo, que se revuelven ingredientes, que es que mi abuelo lo hacía así, y entonces ahí justificamos un argumento. Y de repente decimos, no, pero es que ahora lo nuevo dice que hagamos tal cosa. Entonces estamos mezclando dos fórmulas de algún plato tradicional puertorriqueño o colombiano, como quieran, con la fórmula de la abuelita y con la fórmula del chef gourmet. Válido, siempre y cuando, como dijo César, lo hagamos con coherencia, que filtremos la información y apliquemos lo que es correcto. Pero entonces, como han visto que el cambio ya se viene, en cuanto a temas de doma, muchos dicen, no, es que como dijo César, yo trabajo pie a tierra, yo ya no quiebro. Y eso, cuando están de frente, yo camino el caballo, yo no trabajo más de 15 minutos. Eso lo dicen de dientes para afuera. La realidad de lo que uno encuentra cuando llego yo a evaluar cojeras o a herrar caballos es que el simple desgaste de las herraduras me dice a mí que es un caballo que está siendo trabajado en pisos duros o con mucha piedra y en unas sesiones de trabajo muy largas, y al que no le están enseñando nada más que a que se aguante el jinete, pero de modales y de otros temas y de mucho menos de trabajo pie a tierra no tienen nada. Entonces es como un protocolo para maquillar las deficiencias de conocimiento de algunos, y realmente en la práctica, como ni el dueño, ni el veterinario, ni el herrero están por ahí, terminamos teniendo que confiar en esa persona que dice que hace ciertas cosas, pero que al ir a mirar el caballo uno nota que realmente no le están haciendo el trabajo de forma adecuada. Bueno, permíteme por aquí, tengo que pasar unos comerciales y regresamos nuevamente. Mientras tanto, puede usted ir conversando ahí en lo que regresamos. ¿Está bien? De estos comerciales. Perfecto, Manolo. Gracias. Señor director, vamos a los comerciales. Horse. Y entonces, Le presenta sus interesantes e insuperables productos para caballos de toda raza, disciplina o modalidad. Santiago. Productos Nutrena que incluyen. Estamos en los comerciales. Ustedes me Gracias, escuchan. no. Yo no le Bien, puedo bien. escuchar porque están los comerciales. Si quieren Estaba comenzar algo contestando mientras mensajitos tanto ahí de en WhatsApp. confianza, lo pueden hacer hasta que dé la señal que comenzamos de nuevo. Ok. Pure Soul para los problemas con los cascos. Brox de Equid Edge con todos Ese fue. los De Este, la potranca regreso, está ya. quiero hablar, me menciones, César y Sí. todo, ¿cuál es el vocablo correspondiente para el ejemplar? Porque se han inventado una de cantidades de vocablos por diferentes razones, entonces es como de moda. Este se lo pongo porque me funciona y aquel lo compra porque dijo que a aquel le funcionó y no necesariamente le va a funcionar al de él. Así que de regreso lo hablamos. Perfecto. Los gastos generados por el huracán, las supuestas moratorias de hipotecas, los préstamos, tarjetas, no permiten que vivamos con tranquilidad. La ley de quiebra podría ser la solución. Te habla el licenciado Ricardo Mangual y te puedo orientar gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebra y cómo obliga al banco a aceptar un plan de pago y hasta eliminar ciertas deudas. Llame hoy al 753-0055 o visite quiebraspuertorico.com. 753-0055. César, ¿la potranca va bien o qué? La veo animadita. Pues sí, pero no he querido mamar. No, ella ya no mamó. Ah. Esa te va a poner a comprar un lactorreemplazador, un spray flow y a estar con ella muy aburridor de la crianza. Qué berraquera, ya. Sí, muy complicado. Con esa mamá tan hermosa, hombre. Qué vaina, ¿no? Y ella muy linda, uf. Hey. Qué vaina. Aquí le Pero sí, tenemos si ya no, ya no. Aquí le tenemos la embocadura a Manolo, vea. Eso me imaginé. Espérate que no estoy en Zoom. Ahí está. Flexible. Ah, sí, perfecto. Muy importante, César, decir ahí que no le pongan, que entre más delgada, más traumática y que la tal platina es Sí, absolutamente... no, esa no me escapa. La platina no se me puede escapar. ¿Y no tenés una? Bueno, no. señores, estamos de regreso por aquí en su programa Equino Musical Internacional con estos grandes profesionales, ese gran domador y criador César Estrada y su sobrino Santiago Tobón, veterinario herrero, y Laura Pietri, que más adelante nos va a hablar de su experiencia en una asociación
de ecuestre. Le preguntaba a César, a usted, el bocado que debe aplicarse al caballo, ¿de acuerdo a qué? Porque hoy en día prácticamente todo es por moda, aunque no aplique. Adelante. Claro que sí, claro que sí, Manolo, y yo creo que ese es uno de los flagelos más crueles del caballo, la cantidad de bocaduras que ponen buscando el resultado cada montador empíricamente y buscando sin conocer la acción que hace la embocadura en la boca. Por ejemplo, debiéramos manejar los caballos como los manejan en otras disciplinas, que en los Juegos Olímpicos han ido caballos de un campeón de hace unos 4 o 8 años de unos Olímpicos, campeón de 21 años y con el mismo filete. Eso es impresionante y así debiera ser, porque es que eso es lo que se trata. Porque la boca no, ahora si tú ves los videos de Manuel Campos, vas a ver que en la boca casi ni se trabaja la boca. La boca no es sino para enviar una ordencita, la embocadura es como el computador de un carro. Mandas la orden y el caballo ya sabe que lo que tiene que hacer. César, qué señor. pena te interrumpo. Dentro de una gráfica que hay de las proporciones de lo que son las ayudas, se dice que lo que se haga a través de la rienda, o sea, en la boca, es nada más el 2% del total de las ayudas que debemos manejar en un caballo. Esa sería en equitación. Así es. Sí, señor. En nuestro medio manejamos el 97% de la ayuda en la boca, ¿o qué es, César? Sí, prácticamente el 100%. Uno coge un caballo de esos y tienes que hacerlo todo por la boca. No entienden de ninguna otra ayuda. A uno le muestran unos caballos que dicen que están girando bien y los ve lastimosamente mal. Para seguir con la pregunta de Manolo, entonces, ese filete debiera servir para toda la vida. ¿Y qué es un filete? El filete es el que conocemos de 2 anillas no más y un cañón grueso. Pero en algunos, hasta en cuarto de milla, he visto que se han inventado unos alambritos retorcidos, delgaditos, que ese yo creo que no debe saber mucho de la doma, porque yo veo que Manuel Campos, por ejemplo, no utiliza una cosa de esas tan cruel. Uno se pone un alambre de esos en una mano o en una espinilla del pie y no la tolera. Entonces, imagínese eso en los huesos de la boca. Impresionante. Entonces, también aquí, por ejemplo, la federación permitió que se utilizara en los caballos, en los potros en proceso, el filete. Ah, bueno, pero el filete se empezaron a inventar, aquí también nosotros, el filete le poníamos unas patas de un freno criollo. Y unas patas de un freno criollo, siempre que hay patas, hay palanca. Entonces, estamos haciendo un mal distinto. No ven cómo acciona, al accionar una palanca, el filete va a hacer un giro en la boca que le va a hacer un daño. Entonces, por eso hacemos los inventos, pero no hay argumento ni hay ningún estudio por qué. Entonces, César, el filete... Acordate de alguna vez un fabricante, que no digamos cuál, él dijo que él de doma de caballos no sabía nada, que él hacía lo que le pedía un montador, entonces terminan haciendo unos artefactos que nada tienen que ver con lo que realmente se necesita. Yo alguna vez encontré en Bogotá un montador que decidió que una herradura de huevo de aluminio era el artefacto adecuado para entrenar caballos y estaba feliz. Se la ponía más o menos de esta manera y le había hecho obviamente argollas para ponerlo en la cabezada y otro par de argollitas que salían para las riendas. A ese nivel de cosas llegamos. No, a eso hay de todo. Aquí conozco un filete que lo llaman el filete del kilo. Pesa 1 kilo exactamente, 1 kilo. Las argollas son en varilla de media. Ahí puede imaginarse cómo es. Entonces, el filete no puede llevar eso. Y lo que estaba diciendo Santiago, y ese fabricante le pone a cada freno el nombre del que se lo encargó. Ya queda con la marca de ese señor, el patentado. Freno. Patentado. Conozco uno muy famoso y que es muy bueno y que con ese manejan cualquier caballo. Y es una platina plana
que la gente cree que es muy suave porque creen que la platina se viene, al accionar la rienda, se viene plana contra la lengua. Resulta que al accionar la rienda, eso se viene de canto, de filo contra la lengua. Entonces es la más bárbara de todas las embocaduras que hay. Se le hace empuñar uno al montador y le acciona la rienda y casi que se van al suelo del dolor. Ahí sí hacen una cara, ¿cómo así? Entonces, Manolo, si de todas maneras hay que cambiar el filete porque no somos tan juiciosos para manejar la boca, no tenemos una mano tan delicada, es bueno buscar otras cosas que las venden por lo general en Estados Unidos. A mí me llegó esta hace poquito, Manolo, que es esta embocadura con un descanso de lengua muy en arco, muy cómodo. Muy cómodo, muy completo, cabe la lengua. Además de eso, es flexible. Mira, esto es un chicle, pues, es la mejor que me han regalado. Esta me la regalaron, me la mandaron de Estados Unidos. Entonces, muy bueno los que la pueden conseguir o tratar de conseguirlas porque con esto no le hace daño en ninguna boca. Y mira las patas, son unas paticas chiquitas como parecidas a un filete Pelham, a unas patas de Pelham, muy corticas, muy suaves. La gente se impresiona a veces que porque una pata es derecha, es muy derecha y no tiene sentido pensar que es dura por ser derecha. Yo diseñé por ahí una embocadura que es muy parecida a esta que le dice, inspirado en las embocaduras portuguesas. Lo que pasa es que tuve que ampliarle más el espacio para la lengua, para que no le esté mortificando la lengua cuando uno va montando. Y en el criollo tenemos que pensar mucho más en la comodidad de esa lengua y que no le toquemos el paladar para poder que nos aprendan con más gusto, con más voluntad. Yo quisiera añadir a esto, y con Tobón, porque muchas veces la persona se le olvida que los caballos, los colmillos, los dientes, por alguna razón, puede estar afectándole, inclusive cuando le estamos en el proceso del bocado. Entonces, echamos la culpa al bocado también, cuando quizás darle un procedimiento dental adecuado. ¿Qué me dice Tobón? Correcto, Manolo, ese es un tema fundamental. La recomendación técnica es basada en que la boca del caballo se considera que está hecha a los 5 años. Okay. Entonces, antes de los 5 años, una evaluación odontológica cada 6 meses estaría indicada y en caballos ya mayores de 5 años, hacer una evaluación cada año. Pero ojo, es una evaluación, no quiere decir que van a llegar a hacerle un trabajo cada 6 meses o cada año, no. Uno va a odontología que lo revisen a ver si hay alguna novedad. Y en ese mismo orden de ideas, una persona dedicada a la odontología equina debe ser lo suficientemente ética para decir, este caballo amerita que lo trabajemos y este caballo no tiene mayores novedades, no lo vamos a trabajar. En la práctica, ¿qué encontramos? Que llegan y hay 10 caballos y a los 10 les hacen alguna cosa. No. Entonces es individuo por individuo que lo debemos trabajar. Y si hay diente de lobo, debemos eliminarlo porque obviamente va a estar allí en una zona donde va a poner inconvenientes para todo este trabajo con la embocadura. Y adicionalmente, debemos tener en cuenta de que, pues, por la forma como mastica el caballo, que es con un movimiento circular de su mandíbula, va a generar entonces en este movimiento un desgaste en bisel generalmente hacia afuera y en la parte inferior un bisel hacia adentro, lastimando entonces el cachete con los de arriba y la lengua con los de abajo. Entonces existe la dentadura o la alteración de lo que necesitamos tratar desde la odontología, que las básicas son la dentadura en bisel, la ondulada y en tijera. Obviamente temas de problema de caries, abscesos, fracturas de piezas, en fin, pues también son motivo de consulta. Y les pongo un ejemplo de qué tan graves venimos de hace años en el tema de odontología. Era la usanza hace 20, 25 años, menos mal no se ha vuelto a ver, en caballo de polo le pedían al veterinario, y lo hacían algunos peticeros, que fracturara el primer premolar para que la embocadura no golpeara allí en esa zona y el caballo pudiera estar más cómodo.
Peor aún, hay un montador en nuestro país que mete el serrucho de la navaja cruz blanca en el asiento, dañando la mucosa oral, dañando el hueso, y los dueños lo permiten, que es lo más triste, ¿no? Y para que el caballo le quede suave de rienda. Entonces miremos los escenarios de cavernícolas, como les digo yo, de hace años, a lo que hoy en día realmente es claro debemos hacer. Pero ojo, el cambio no está tan generalizado como quisiéramos. De hecho, la semana entrante, ya que el tiempo está corriendo, me gustaría añadir a este tema de la doma una parte 2, donde podamos hablar de los equipos que son utilizados en ese proceso. Una vez que el ejemplar trabajándose del piso, vamos entonces, como hablamos ahora, cuál es el bocado correspondiente, cómo afecta cuando lo vamos a montar, esa silla, cuál debe ser, la posición de sentarse, como usted mencionó, César, que no es en la cruz, y qué buscamos en la doma de acuerdo a la disciplina del caballo, que muchas veces la doma procede igual para todo, excepto en algunas cosas en particular. Me gustaría, si me permiten, entrar la señora Laura Pietri, que la semana pasada ella estuvo escuchando el tema del trato de un socio de una institución que no está satisfecho e inclusive renuncia, pues por las razones, y él le explicó. En el caso de Laura, nos gustaría saber cómo ha afectado, si es que él ha afectado positivamente o negativamente en una asociación ecuestre que ella participa. Vamos a escucharla. Adelante, Laura. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Hoy me gustaría tomar un poco de tiempo para hablar sobre mis experiencias personales con los caballos y con el club del que soy socio aquí, el Bosque Ecuestre. Vayamos. Antes de mudarme aquí, mi esposo y yo íbamos con frecuencia a visitar a su hermana. Cuando parecía que realmente íbamos a mudarnos aquí, quise encontrar los establos para montar y entrenar para mi deporte, el salto. El bosque es el más cercano a donde vivo ahora, Dorado. Así que comencé a recibir lesiones del entrenador. Un momento. Comencé a recibir lesiones del entrenador ahí cada vez que visitaba Puerto Rico. Esto facilitó la mudanza, ya que conocía a muchas personas que comparten mi amor por los caballos y el deporte. Más que hablar de mí, quiero compartir con ustedes lo que he observado en el bosque. Cuando llegué ahí, teníamos muchos niños pequeños que tomaban lesiones en el programa escolar. Aquí le van en caballo en particular para sus lesiones o eran dueños de su propio caballo. Estos niños estaban en la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Muchos de ellos asistieron a la misma escuela y luego vinieron al establo por la tarde. Así que estuvieron literalmente juntos todo el día. 4 años después, siento que los he visto crecer juntos. Todos sabemos que los niños, especialmente las niñas, pueden ser bastante duros entre ellos durante su adolescencia. Y por supuesto, algo de eso sucedió en el bosque. Pero este deporte es un gran igualador. No es fácil. Requiere mucho tiempo, esfuerzo, sudor y dedicación. Los jinetes cometen errores y tienen que aprender de ellos porque no está jugando con una pelota. Estás asociado con un animal vivo que respira y libres que tiene un cerebro propio y a veces no está de acuerdo con lo que piensas. Quiero que lo haga.
Como grupo, estos niños han tenido sus diferencias, pero en general los he visto ayudarse y apoyarse mutuamente a través de lesiones y enfermedades, tanto propias como de sus compañeros. Se ayudan mutuamente con las lesiones. Si uno de ellos tiene dificultades para aprender algo en particular, se ayudan unos a otros con sus caballos, montar el caballo de alguien si esa persona no puede estar ahí. O ayuda a alguien a enseñar a su caballo algo que no entiende. Se cansuelan mutuamente cuando una competencia no sale bien y celebran los éxitos. Cuando era niño, me uní a un establo de entrenamiento, pero mi experiencia ahí no se parecía en nada a la que veo aquí en el bosque. Así que me alegra ver que aquí es diferente para ellos. Montar y tener caballos es un deporte caro, pero que lo que ofrece a los niños es más que una forma divertida de pasar la tarde. He visto a estos niños aprender sobre perseverancia, paciencia, dedicación, responsabilidad, amabilidad, tenacidad, falla, humildad, responsabilidad, respeto por sus entrenadores, sus amigos y sus caballos. Aprendí todo esto por mi cuenta de mi padre. Y es muy bueno ver a este grupo de jóvenes aprender estas cosas juntos en su propio sistema de apoyo. Hace un par de semanas, 4 de estos adolescentes vinieron a Dorado para ir a la playa. Cuando se fueron, llamarán para ver si podían pasar por donde vivimos uno de mis queridos amigos y yo. Y nos encontramos todos en un pequeño restaurante allí. ¿Verdad? Los caballos le dan a los niños más que habilidades para montar. Los caballos le dan a los niños la oportunidad de entablar relaciones con sus compañeros, con los niños más pequeños y con nosotros, las personas maduras. Comienza en base a nuestros intereses comunes, pero se convierte en amistades reales en las que la edad no importa. De hecho, mi mejor amiga y socia de negocios, Cari, es mucho más joven que yo. Entonces, Manolo, de este programa, no solo para promocionar mi negocio de Lucky Horse, sino también para hablar sobre los obsequios y regalos que los caballos nos dan. Estamos muy agradecidos, Laura, porque independientemente que es una empresaria, domina el término y es práctica y compite con el caballo salto ecuestre. Y eso le da un valor adicional porque conoce y puede explicar ese sentimiento que tenemos con nuestros ejemplares. Ahora, nos quedan unos minutos con César y con Santiago de mencionar quizá equipos que vamos a utilizar cuando hablamos en la doma. Cuando hablamos de la doma, cuando hablamos de quebrar, si eso es correcto o no es correcto, la forma y manera que se lleva a cabo o qué cosas se puede hacer para conseguir ciertos efectos cuando el caballo está en el proceso ya de exhibición. César. Sí, señor. Es muy sencillo, Manolo. Esos equipos son muy sencillitos, pues, y fáciles de obtener. No hay que hacer nada raro. Podemos hablar cuando quieras de esos equipos y los mostramos. Yo los puedo tener para la próxima semana. Y eso de la quebrada es absurdo que no hayan instructivos por parte de las asociaciones o de la federación de que es innecesario, es dañina porque en ningún caso necesitamos un caballo que doble el cuello en esa medida.
Lo único que debemos flexionar es la nuca, el cuello, para lograr una incurvación no más. Es demasiado fácil. Entonces, es increíble que todavía estemos permitiendo eso por desconocimiento, porque en ningún momento necesitamos que un caballo gire de esa manera, y no veo otra razón. Yo en alguna oportunidad presioné mucho a un amigo que quebraba mucho el caballo y le dije, pero ¿qué estás logrando con eso? Que afloje, pero ¿qué tiene que aflojar? ¿Para qué le sirve a usted ese cuello quebrado en la montada diaria de un caballo? No tuvo argumentos hasta que de pronto me dijo, no, es que esa es el arma mía cuando el caballo se me va a encabritar para poderlo dominar. Por ahí de pronto sí. Entonces, eso quiere decir que todos tienen desconfianza de que el caballo en cualquier momento se va a encabritar. ¿Por qué? Porque no se montaron en un caballo relajado, se montaron antes de tiempo. Por eso hay que aprender a respetar cada tiempo del caballo, y no va a ocurrir en un caballo domado sin violencia. No vas a tener sorpresas con él, no va a tener ningún problema en toda tu vida. Entonces, eso es un caballo de esos, queda con la impronta para toda su vida del buen trato. Te pregunto, Santiago, César, ¿crees que para el próximo lunes, si tienen el tiempo y pueden, podamos tener el proceso que en lo que usted lo va haciendo, inclusive Santiago me va explicando, y usted a ese público? Vamos a hablar de los equipos, cosas básicas, inclusive cuando un caballo está dentro de un picadero suelto, un ejemplo, cómo obligarlo a llegar a usted, que la naturaleza como tal dice que el caballo podrá estar corriendo, y llegará el momento, si usted está quieto en el centro, ese ejemplar tiene la curiosidad de llegar a usted, y eso usted me lo va a explicar si eso es ciencia o naturaleza. Así que me estoy despidiendo. Santiago, agradecido. César, agradecido. Laura, agradecido. Que tenga una bonita mañana, y recuerden, amigos, hablamos de caballo porque sabemos de caballo, porque son estas las personas que dominan y conocen el tema y están continuamente disponibles para llevarle información a ustedes con el propósito de buscar calidad de vida para nuestros caballos, para que tengamos mejor rendimiento, tengamos un caballo con muchos más años con nosotros, que al fin a la postre le cogemos cariño, como usted, a ese potrillita que estaba al lado de usted, que se acerca con esa confianza. Quiere decir que usted le enseñó eso. Así que la pasen bonito. Nos vemos. Cuídense. Manolo, Manolo, muchas gracias. Buen día. Cuídense mucho. Saludos a todos los que nos acompañaron y nos oyeron. Bueno, cuídense mucho. Gracias, lo mismo. Muchas gracias. Gracias.